y vamos a poner parámetros Z. Como habíamos comentado, los parámetros Z son aquellos que surgen de ¿qué cosa? De pensar una variable dependiente de tensión, ¿sí? O mejor dicho, una variable dependiente en forma matricial, una variable de tensión en función de una matriz de parámetros Z, ¿sí? Y una variable independiente de corriente, ¿sí? Esta vendría a ser la ecuación matricial, que da lugar a dos ecuaciones simultáneas que van a ser tensión en el primer puerto, de corriente en el primer puerto, por parámetro Z11, es el primer parámetro de la matriz Z, más corriente del segundo puerto multiplicado por el segundo, por el elemento de la columna 2, fila 1, y así completo las dos ecuaciones simultáneas, ¿sí? Y 2 por Z22. ¿Okay? Estas es la misma formulación, pero de una forma un poco más explícita, ¿no? Entonces, ¿qué significa? ¿Qué significado, digamos, fuera del elemental que ya venimos dibujando hace una diapositiva, en el que decíamos que esto es justamente B1, B2, que son las variables independientes, mientras que I1 e I2 son las variables independientes, ¿sí? Es decir, entonces les decía, fíjense chicos que casualmente en cada puerto la corriente es entrante, y eso es un poco tal vez antiintuitivo desde el punto de vista que cuando estos cuadripolos que tenemos acá, ¿sí? En este caso lo definí como C, pero mejor definirlo como Z, ya que lo vamos a definir de esta forma, ¿sí? Este cuadripolo de parámetros Z tiene definidas sus dos corrientes entrantes. Eso es bastante antiintuitivo cuando acá, por ejemplo, pongamos una carga, dado que justamente esta corriente va a estar fluyendo en un sentido que no está generando esta caída de tensión, ¿sí? Por lo tanto, justamente eso da un poco de sentido a los parámetros T, que tienen un poco la fundamentación en la transmisión de la energía de un puerto 1 a un puerto 2. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero entiendan que todos los parámetros, ¿sí? Todos los modelos lineales parten de la asunción de tensiones medidas de esta manera, es decir, hacia arriba, de alguna forma, es decir, su potencial más elevado es el de arriba, y corrientes siempre entrantes a los puertos. Eso es algo a recordar, ¿sí? Es algo que van a tener que acordárselo, es parte de la definición. Y por eso es que justamente en los parámetros de transmisión se invierte la corriente 2 para justamente dar un sentido más razonable cuando uno carga al puerto 2. ¿Ok? Pero tengámoslo en cuenta que en el modelo lineal que nosotros planteamos, siempre las corrientes todas son entrantes, incluso la 2, que es un poco antiintuitivo. Entonces, vamos a tratar de pensar el sentido físico que tienen estas dos ecuaciones. Fíjense lo siguiente. Entonces, vamos a decir que tenemos un primer puerto donde vamos a tener una impedancia, ¿sí? Que va a depender justamente de la propia corriente en ese puerto. Por lo tanto, esto es una impedancia como las que nosotros estamos habituados y conocemos, y que justamente la vamos a llamar Z11. ¿Ok? Si teníamos una tensión B1, tenemos una corriente entrante I1, ¿sí? Y nos encontramos con que el primer sumando de esta ecuación es justamente un parámetro que se llama Z11 y que tiene una naturaleza de impedancia. Por lo tanto, es una impedancia como las que conocemos de TC1. Mientras que ya el segundo ya es un poco extraño, pues ya nos habla de justamente una impedancia, pero que depende de otra corriente que no es esta, ¿sí? Por lo tanto, ya no es lo que nosotros entendemos como una impedancia de esta naturaleza, sino que va a ser otra cosa, que nosotros lo vamos a llamar generador de tensión, dado que justamente lo que tenemos ahí es una tensión. ¿Sí? Vamos a tener un generador de tensión que va a estar controlado por la corriente en el otro puerto. Es decir, que esto va a ser justamente esta tensión, que va a ser también positiva hacia arriba, porque justamente esta corriente viene por acá, genera una tensión como la que tenemos acá B1, es decir, que tiene la misma polaridad que B1,
esta va a ser justamente positiva hacia allá, de la misma manera que la que se genera en Z11, pero que va a estar controlada por la corriente en la otra malla, es decir, I2 por Z12 va a ser esa caída de tensión. ¿Sí? De la misma manera, en la rama 2 también va a haber otro generador con la misma polaridad y controlado por la rama 1, pero en este caso ese control lo va a ejercer I1 a través del parámetro Z21. ¿Sí? I1 por Z21. Z21. Espero que se vea. ¿Sí? O que me sigan en el vídeo que estoy hablando de este término, ¿sí? Mientras que esta otra es bastante razonable que sea una impedancia de la misma naturaleza que Z11, dado que justamente es aquella que va a estar influida por esta corriente I2, definida de esta manera, ¿sí? Por lo tanto, no tiene ninguna novedad, esta va a ser Z222. ¿Sí? Z22 es justamente este potencial que va a estar generado por esta corriente y esta impedancia, y va a tener un sentido afín a esta tensión, a la definición de esa tensión 2. Entonces, perfectamente uno puede entender que esas ecuaciones, ese modelo lineal, tienen como consecuencia un modelo circuital de esta forma, ¿sí? Que es un modelo un poco antiintuitivo, en el sentido de que justamente hay dos generadores controlados. Y esos dos generadores controlados a veces no terminan mucho de conceptualizarse, ¿sí? Una forma tal vez un poco más interesante de visualizar estas ecuaciones es cuando uno, de alguna manera, fuerza esas ecuaciones a ir hacia un esquema de este tipo, ¿sí? A un esquema de este tipo, que va a ser justamente dos puertos, como teníamos antes, ¿sí? Dos puertos con la misma definición en los puertos de tensiones, con la misma definición de tensiones, B1 y B2, ¿sí? Vamos a dejar acá una especie de bloque que vamos a dejarlo libre para ver qué va a hacer esto, pero vamos a tratar de esforzar estas ecuaciones o este modelo circuital a otra configuración, que va a estar dado por ZA, por ZB y por ZC. En principio vamos a tratar de llevarlo a algo de esta forma. Y obviamente cuando nosotros hablamos de corrientes, si hablamos de una corriente que entra a este nodo, vamos a hablar de una corriente tal vez de malla, que va a estar dada por esta I1, y otra corriente de malla que va a estar dada por esta I2. ¿Sí? De alguna forma, fíjense que este planteo que estoy forzando acá de red, justamente me define estas dos mallas, ¿sí? Es decir, ustedes ya de TC1 saben, entienden cómo se hacen estos planteos de malla, y básicamente lo que nos queda por hacer un poco es hacer el planteo de esta red a partir de mallas, ¿sí? Y ver cómo lo podemos adecuar a estas ecuaciones. Entonces, si planteamos la tensión en la malla 1, podemos decir que B1 va a ser igual a ¿qué cosa? A I1, ¿sí? Por las impedancias en esa malla, que van a ser justamente ZA y ZB. ¿Sí? Z más ZB. De la misma forma podemos decir que I2, con esa circulación arbitrariamente definida, también tiene que estar afectando a ZB. ¿Ok? Mientras que B2, ya vamos a ver más adelante, que va a tener lugar para hablar de la ZC, ¿sí? Es decir, I2 por ZC más ZB más I1. Entonces dijimos que I1 por ZB también. Y al mismo tiempo dejamos acá lugar para algún término más, que ya vamos a completar más adelante y lo vamos a llamar por el momento X, ¿sí? Que va a ser lo que vaya adentro de esa cajita, básicamente. Producto de forzar estas ecuaciones, ¿no? Si dejamos lugar ahí para poner alguna cosa, que ya veremos qué forma tiene. Entonces, vamos a seguir analizando estas. Vamos a seguir analizando estas dos ecuaciones, ¿sí? Si B1 tiene que ser esta malla de entrada, ¿sí? Vamos a ver qué tal si a ZB lo llamamos, ¿sí? Es decir, fíjense que por similitud,
de esta ecuación con esta otra, pareciera como que lo que acompaña I2 es el parámetro Z12, este parámetro de acá, y es una impedancia. Por lo tanto, ¿qué tal si decimos que ZB va a ser Z12? ¿Sí? Si decimos que esto lo imponemos, ¿no? Que ZB va a ser Z12 por similitud. Vamos a ver a qué queda igual ZA. ¿A qué es igual ZA? Dado que si esto lo hicimos por similitud, bueno, vamos a ver a qué tiene que ser ZA justamente por similitud de esta primera ecuación. Y lo que vemos es que justamente ZA, ¿sí? ZA va a tener que ser algo que se acople a la definición de Z1. Es decir, que Z11 necesariamente, si esto queremos hacer que esta ecuación sea parecida a esta otra, vamos a tener que decir que Z11 va a tener que ser ZA más ZB. ¿Sí? Es decir, que ZA más ZB va a tener que ser igual a Z1, lo cual no deja mucho más remedio que ZA sea Z12, ¿sí? Z11, pero otra vez colgó esto, Z11 menos Z12, ¿ok? Es decir, ya de alguna forma terminamos definiendo dos de los elementos que forzamos en nuestra red, Z y ZB. Ya sabemos que esto es Z11 menos Z12 y esto arbitrariamente dijimos que es Z12. Vamos a ver ahora qué es ZC. Para eso tenemos que ir a la segunda ecuación y tratar de hacerla parecerse a la segunda ecuación de nuestro modelo lineal. ¿Ok? Entonces, habíamos visto que B2, vamos a reescribir un poquito, es igual a ¿qué cosa? A I1 por Z21 más I2 por Z22. Y nosotros en nuestra ecuación de malla habíamos dicho que B2 iba a ser igual a, recordemos, a I2 por ZC más ZB, a I1 por ZB más lo que vaya acá, ¿no? Entonces, habíamos dicho que B2 iba a ser igual a I2 por ZC más ZB, de los cuales ZB ya lo sabemos, ¿sí? Más I1 por ZB, que también ZB ya lo sabemos, más algo más, ¿sí? Más algo más, que no sabemos qué es, ¿sí? Y que vamos a definir ahora. Entonces, como justamente por similitud vemos que también I2, ¿sí? I2 tiene que ir acompañado tiene que ir multiplicado por Z22, podemos pensar que justamente ZC, ¿sí? Va a ser igual, dado que ZB ya lo sabemos, que es Z12, va a ser justamente Z de la misma forma que Z11, ¿no? Va a ser Z22 menos Z12, ¿sí? Porque ZB ya habíamos dicho que era Z12, ¿sí? Es decir, si ZC es Z22 menos Z12, ¿sí? Esto se parece bastante, si ya tenemos resuelto esto. Nos faltaría ahora resolver esto, ¿sí? ¿Dónde lo metemos? I1 por Z21, y vemos que I1 por Z21 no está, porque sí tenemos un I1 por Z12, ¿sí? Que lo tenemos acá por I1 por ZB. Pues necesariamente se lo vamos a tener que atribuir a esta X, ¿sí? Es decir, que por el momento vamos construyendo algo de esta forma. Vamos teniendo un I2 por ZC, que es Z22 menos Z12, más ZB, que es Z12. En la ecuación esta, recordemos que tenemos a I1 por ZB, ¿sí? I1 por ZB, que es Z12. Y por otro lado tenemos que contabilizar, ¿sí? Para que se parezca un poco más esta ecuación a estas dos ecuaciones se parezcan un poco más, tiene que aparecer justamente este término, I1 por Z21, ¿sí? Y la única forma que tenemos de hacerlo aparecer es introduciéndolo a la fuerza. I1 por Z21 lo metemos a la fuerza y también metemos, ¿sí? Para que el efecto sea nulo, menos I1 por Z21, ¿sí? Más X, que es el componente ficticio, ¿sí? De esta forma, de alguna manera, no alteramos algebraicamente no alteramos esta ecuación, ¿sí? No la alteramos. Entonces, ahora solamente resta, ¿sí? Que
determinemos qué cosas le vamos a atribuir a ese término x, ¿sí? Fíjense que para que B2 se parezca a la ecuación del modelo lineal, nos vamos a tener que quedar con I1 por Z21, que es este término que metimos acá, I1 por Z21, y el resto se lo atribuimos todo a x, ¿sí? Por lo tanto, nos va a quedar una ecuación que va a ser, para que se parezcan un poquito, I1 por Z21 más I2 por Z22, que era este término, ¿sí? Más I2 por Z22 menos Z12 más Z12. Fíjense que no tiene mucho sentido cuando las pongo así, porque justamente eso se podría cancelar, pero recuerden que esto es ZC y esto es ZB, ¿ok? Más, y acá viene lo interesante, ver justamente a qué le atribuyo x, ¿sí? Este x se lo voy a atribuir a qué cosa. En realidad acá podría quitar este x, podría ser que a todo esto que no fuese I1 por Z12, ¿sí? Lo consideremos x, ¿sí? I1 por Z21, es decir, a esto y a esto, ¿sí? Lo consideremos x, ¿sí? Estos dos lo consideremos x. Justamente este término ficticio que metimos ahí para que las cosas se parezcan. Y este I1 por Z21, que es un poco el que forzamos, vendría a ser este término de acá. Entonces, en ese caso, x vendría a ser justamente I1 como factor común, ¿sí? ¿De qué cosa? De Z12 menos Z21. Z12 menos Z21. ¿Ok? Entonces, de esta forma, de alguna manera, lo que hicimos fue adecuar esta ecuación de malla a los elementos del modelo lineal que ya teníamos precalculado. ¿Y cómo nos quedaría el modelo a partir de esto? Bueno, fíjense, vamos a hacer una nueva paginita en blanco y vamos a redibujarlo. Entonces nos quedaría, nosotros forzamos para tener acá un esquema circuital de esta manera, ¿sí? Un esquema circuital de esta manera, de forma tal que acá nos quede estas tres impedancias que llamamos ZA y que era justamente Z11 menos Z12. Esto iba a ser Z12, que fue lo que primero atribuimos, y esto iba a ser Z22 menos Z12, ¿sí? Y por último nos quedó este generador controlado de tensión con esta polaridad. Recordemos que I2 es entrante, ¿sí? I2 es entrante, esto vendría a ser B2, esto vendría a ser B1 y esto vendría a ser I1, ¿sí? De esta manera, este generador de tensión va a estar controlado por la corriente I1, ¿sí? Y por los parámetros, ¿sí? Volvemos a la hojita anterior, Z12 menos Z21. Z12 menos Z21. ¿Ok? Entonces fíjense cómo este circuito, que en principio nos quedaba un poquito incómodo porque incluía dos generadores de tensión controlados por las corrientes de los otros puertos, lo convertimos en uno solo, ¿sí? Definimos que era ZA, ZB y ZC, ¿sí? Y nos dimos cuenta que esto que nos quedaba acá, nos quedaba justamente como un generador de tensión que concentraba estos dos efectos de generadores controlados, ¿sí? Entonces, lo que podemos ver ahora es que justamente, ¿qué va a pasar cuando Z12 es igual a Z21? Bueno, se ve muy claro que el efecto de este generador de tensión controlado se cancela y lo que nos queda, ¿sí? Lo que nos queda es básicamente un cuadripolo muy importante, que lo vemos tal vez por primera vez, y que va a ser un cuadripolo que lo vamos a llamar lógicamente T, ¿sí? Un cuadripolo T que está asociado a los parámetros Z y que va a tener valores Z11 menos Z12, Z22 menos Z12, siendo este último valor Z12. Y nos va a quedar
un cuadripolo que es absolutamente pasivo, ¿sí? Pasivo. ¿Qué significa pasivo? ¿Sí? Que va a estar solamente contemplado por elementos, ¿sí? Que son impedancias, ¿sí? Que no hay ningún circuito activo. Un circuito activo podemos entenderlo justamente como la presencia de generadores controlados, ¿sí? Como dependencias, ¿sí? Dependencias y generadores de tensiones controlados por corrientes que están en otras ramas, por ejemplo, o en otras mallas, mejor dicho, ¿sí? O generadores de corriente controlados por otras tensiones, como vamos a ver en los parámetros I. Pero la definición de pasivo, ¿sí? Está más asociada, ¿sí? A otro concepto que se llama recíproco. Recíproco. Es decir, vamos a entender que para los fines de esta materia, de esta asignatura, pasividad implica reciprocidad, aunque no necesariamente sea así, ¿sí? Es decir, vamos a ver más adelante, cuando veamos parámetros S sobre todo, y cuando veamos algunos elementos muy singulares, que algunos elementos pasivos no son recíprocos, debido principalmente a cuestiones de histéresis, ¿sí? O de efectos que se dan en determinados dominios de frecuencia.